¿cuáles son las deficiencias de conocimiento con las que más comúnmente te encuentras cuando llegas a asesorar a un propietario o director general financieramente hablando? 5 de cada 10 dueños de negocio no conoce sus números, no sabe el camino del dinero. Sabe que hay dinero y hoy hay, y el mes sale, pero no sabe el camino y la rentabilidad que está teniendo. ¿Cómo definirías la visión empresarial y cuál consideras que sea la importancia en el desarrollo de un negocio? El dueño que se sale de la operación es alguien que tiene visibilidad de lo que pasa en el negocio, que tiene un equipo, que tiene una cultura de rendir cuentas, tomar decisiones y generar productividad en el equipo. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a Equilibrio Empresarial. Hoy tenemos un episodio, como siempre, diferente, para poder abarcar un poquito más de temas. Tenemos un invitado que acabo de conocer en este instante, se llama Daniel Barrera, que está aquí con muchísimo gusto, aceptó la invitación. Pero vamos a hablar de un tema de negocios. Nos vamos a involucrar con Daniel, que lleva ya, ¿cuántos años, Daniel? Pues prácticamente 20 años en el tema de desarrollo 20 de años negocios. en el tema de asesoría y acompañamiento de directores y propietarios de negocios. Y vamos a hablar un poquito de cómo medir lo que realmente importa y cómo hacerlo crecer. Yo creo que todos en la vida que estamos inmersos en manejar un negocio o generar o dirigir alguna parte importante de un negocio, tenemos estos momentos de inspiración que luego cuesta mucho trabajo concretar, el cómo medir lo que realmente importa y cómo generar un círculo de mejora continua, midiendo lo que realmente importa, ¿no? Y aquí redundo porque voy a utilizar como base lo que yo conozco, Daniel, para poderlo transmitir de una forma correcta, aunque tú toques otros temas más, pero los OKRs, ¿no? Que son los Objective Key Results, que muchas veces en el mundo de los negocios tú manejas el objective, que es el objetivo, manejas los resultados que quieres, pero es muy difícil encontrar el key, ¿no? La llave estratégica y esas acciones a implementar. Entonces, todas estas dudas que yo estoy implementando ahorita en el hospital, pero me están generando, o sea, todas las dudas, Sí. te las voy a preguntar. Adelante. ¿No? Como dicen, más vale ser ignorante 5 minutos que toda la vida. Y vamos a documentarlo para que sea de utilidad a todos los demás que nos escuchan, que están en una posición de implementación o que quieren implementar una especie de balance scorecard o OKR o lo que sea que les vaya a dar resultado, porque están basados prácticamente en lo mismo. Correcto. Entonces, Daniel, como siempre, tenemos acá una tradición. Quiero que te presentes, quiero que nos platiques un poquito de ti, de dónde eres, de dónde vienes, dónde estudiaste, cómo llegaste a tomar la decisión que te llevó a ser el asesor que eres ahora. Gracias. Primero, Toño, gracias por la invitación, un gusto, y te felicito por lo que has logrado en este gran proyecto. Gracias. A mí este espacio siempre me ha gustado porque pues, es una manera de proyectar, transmitir lo que somos y trascender. Y bueno, yo soy poblano, de familia poblana, aquí nací, aquí crecido. Estudié en colegios de Puebla, me formé y crecí, repito, aquí en Puebla. Me formé primero en la parte financiera, Universidad de las Américas. Estuve trabajando 10 años para Volkswagen de México. Soy el menor de 3 hermanos. Curiosamente, déjame decirte que los 3 nacimos en la misma fecha. Ellos son cuates. Nacen el 25 de agosto del 74 y yo nazco el 25 de agosto del 78. No me digas. Entonces, cosas que se van dando en la vida curiosas, vale la pena compartirla. Y en el principio de mi carrera enfocado mucho a la parte financiera, a la parte de medición, a la parte analítica. Siempre me gustó mucho esa parte. Y en Volkswagen trabajé en la parte comercial, fui seleccionado en un proceso de alto potencial que le llaman para trabajar en varios proyectos de la armadora. Empecé en ventas, después estuve en comunicación, después me tocó llevar toda la parte presupuestal de gestión de comunicación del consorcio. En ese entonces era Audi, Bentley, Seat, Porsche y obviamente Volkswagen, y metiéndome cada vez más a lo que es marketing y ventas. Y en ese inter me toca iniciar el modelo de negocio de Volkswagen Bank, que estaba en Alemania, traerlo a México. Un modelo que ya platicaremos más adelante, pero pues eres una marca que hace autos, que arma autos, ahora dile al mercado que eres un banco y que eres una financiera, un reto importante y muy valioso en mi vida. Y después estudié un MBA, aquí también en la Universidad de las Américas de Puebla, un estilo
más ejecutivo, donde empiezo a tener interacción con altos directivos de empresa, todavía bastante chavo para esos niveles, y me metí, lo disfruté muchísimo, viernes y sábado encerrado en la universidad, de lunes a viernes obviamente trabajando en la planta, entonces un ritmo muy cansado, pero disfruté muchísimo la parte del MBA en ese entonces. En esa parte de Volkswagen termino de laborar en la planta y recibo una oferta para irme a trabajar a IBM, a la Ciudad de México, en la parte de Business Intelligence. En esa parte empecé a meterme ya más a las soluciones de negocio, ayudar a líderes de negocio a medir y a controlar lo que pasaba en sus empresas. Un mercado medio que estaba acostumbrado a poca profesionalización, a poco desarrollo de medición, indicadores. Entonces, fue una etapa muy enriquecedora porque IBM no solamente es software, sino empieza a vender ya soluciones de negocio, empieza a vender gestión e inteligencia del negocio, que esa es la parte en la que yo me adentré durante 3 años en IBM, y acercando un mercado, repito, que buscaba profesionalizar, un poco que el dueño soltara la operación, que el dueño se saliera y tuviera una delegación efectiva, con medición y sobre todo con toma de decisiones correctas. En ese entonces me empecé a meter muchísimo a lo que me apasiona más en la vida, que es el crear sistemas de dirección y de productividad. Como amigos de negocio, pues a veces nos aventamos, ¿no? Pero ya que estás adentro, pues empiezas a aprender a nadar, ya que te metiste al agua. Y tomar decisiones es algo que tu equipo te pide todo el tiempo, te pide que también resuelvas, que hagas que las cosas funcionen. Y bueno, al final, esa etapa me empezó a dar esa pasión y ese involucramiento en esas áreas. Después recibo una oferta para ir a Deloitte, otra financiera y consultora muy grande que seguramente conoces, en el área de desarrollo de negocios. Prácticamente empezar ya a desarrollar el negocio de manera más amplia, en términos comerciales, en términos de control, y llevo todo el sureste mexicano, abriendo para el negocio esta capacidad de abrirse a nuevas formas de trabajar, formalizar el negocio, estructurar más lo que hace, tener procesos, tener personas enfocadas en lo importante y que otra vez el negocio se mida y entre en un proceso de mejora continua, que es algo que, bueno, dicho de otra manera, pues cada vez le pone la vara más alta al negocio, al dueño. Y en Deloitte empiezo a tener una apertura más a estar muy cerca ya de emprendedores, de dueños de negocio. En ese inter recibo un premio, porque me gusta mucho la docencia, la academia. Recibo un premio en la universidad aquí en Puebla y el rector de la Anáhuac me ve y me dice, oye, necesito un decano con este perfil, ¿cómo le hacemos? Te necesito en la universidad. Entonces acepto la oferta y me meto de lleno a la decanatura de la Escuela de Economía y Negocios. Todavía en un principio haciendo las dos cosas, pero bueno, finalmente no me dio la vida. En ese entonces ya tenía mi primer hijo, Matías. Tengo 2 hijos, uno de 11 y una nena de 8. Entonces en ese inter estaba yo empezando ya a tener más tiempo en familia, como papá, etcétera. Entonces me adentro a la parte de la academia 100%. Y en ese momento, hace prácticamente ya 9 años casi, decido emprender una firma que me permitiera preparar metodologías y formar un sistema que ayudara a los dueños de negocio, primero que nada, a tener un acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento de mentores, de expertos y de gente que te haga crecer es algo que siempre consideramos estar abiertos a hacer. Entonces buscaba eso primero, un acompañamiento que tuviera esa disposición de alguien a dejarse ayudar. 2, metodologías que resultaran un cambio tangible. A veces tenemos mucha metodología, mucha mentalidad, pero los cambios tangibles creo que son clave en lo que hacemos, que hay evidencias de lo que sucede y cómo se transforma. Y en tercer lugar, una comunidad que te inspire, que es lo que en este momento en la firma cada vez crece y se enriquece más. Esos 3 elementos fue la base de todo lo que en estos años he estudiado y me he preparado. Al final tomé una certificación en consejería empresarial que le terminó de dar este modelo algo, sobre todo ya como consejo, ya como estructura de gobierno corporativo, que es donde una empresa debería terminar, al menos en mi experiencia, y con modelos, repito, que sean accionables, que sean tangibles y que permitan que el dueño tome decisiones y sea productivo. Eso es un poco mi carrera, Toño. Oye, ahorita dijiste N cantidad de puntos muy importantes, pero hay uno que hace ruido, porque
yo lo he escuchado en cada curso que me meto, ya sea de consejos, de administración, o hubo uno muy bueno que fue de la Universidad de las Américas que se llamaba Blackboard, y era una especie de consejo de unión de directivos generales y propietarios que conformaban tu consejo y tú formabas parte de su consejo. Era un intercambio sin formalizarlo como tal. Y hablábamos de muchísimos temas y nos daban clases de cómo ser consejeros. Y uno de ellos siempre nos repetía, el director general, el dueño de la empresa tiene que aprender a soltar. Claro. Y eso es algo que tú ahorita lo dijiste en una ocasión. Uh-huh. ¿Por qué, Daniel? A ver, ¿a qué te refieres con que el dueño tiene que soltar? Y bueno, y eso, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? Sí. ¿Y cuál es la idea de que el dueño suelte? Porque normalmente los dueños traen una capa de Superman colgada en el perchero de su oficina y les encanta salir con un apagafuegos, un extinguidor. A resolver todo, capa, ¿no? A resolver y a sentirse que sin ellos no camina su negocio. Por supuesto. Es un gran tema porque el crecimiento de un negocio parte de eso. O sea, hasta qué nivel tú estás pudiendo soltar, delegar. Me ha tocado ver, Toño, gente que al principio de un programa, dueños que están en el mostrador del negocio, contando los billetes, contando los pesos, checando las notas, teniendo una empresa multinacional, expandiéndose. Muchas veces es miedo y la resistencia al cambio humanamente es típico que nos evite soltar y delegar bien. Una de las cosas que al principio debe hacer el dueño es dejar claras las expectativas que tiene del equipo. Es decir, yo esperaría de ti cierto nivel de responsabilidad, cierto nivel de contribución, cierto nivel de accountability, como lo llamo, porque es donde la persona está haciendo cosas que realmente aportan, pero tiene la responsabilidad, que no es otra cosa más que la habilidad de responder en lo que hace. Entonces, cuando el dueño crea una empresa y empieza a formar y desarrollar sistemas, los sistemas son los cómo, los sistemas son los caminos, los flujos de trabajo que existen, todo lo que hace que el negocio hoy funcione correctamente, pero habiendo entendido los para qués. Y me meto a eso porque es clave cuando alguien se quiere salir de la operación. Salirse de la operación representa que estoy confiando en mi equipo, pero que dejo claro lo que espero de ellos, que están emocionalmente vinculados con lo que hacemos, les interesa que nos vaya bien, ven esto como un lugar para crecer, desarrollarse y tienen esa cultura de comportamiento de hacer las cosas bien y contribuir correctamente. Y cuando un sistema funciona, ahora necesita a la persona educada y que confíe en el sistema. Entonces, el dueño tiene que lograr que el sistema sea claro, que el sistema funcione y que también la persona crea en el sistema. Es como quien invierte millones y millones de pesos en un sistema y la gente no cree en el sistema, no lo usa. Claro. Sigue usando su Excel por fuera, sigue usando su libreta, sigue usando sus notas, porque no confía en el sistema. Entonces, el dueño que se sale de la operación es alguien que tiene visibilidad de lo que pasa en el negocio, que tiene un equipo que tiene una cultura de rendir cuentas, que es un punto clave que profundizaremos quizás más adelante. Y la otra es que yo tengo esos puntos de control muy claros, que son los que me permiten entender lo que está pasando, tomar decisiones y generar productividad en el equipo. Claro. Y una cultura de honestidad brutal, ¿no? Sobre todo la transparencia. Hoy estamos en una etapa en la que cada vez más la información está en manos de todos. Es fácil verla, entenderla, pero no procesarla para tomar decisiones. Entonces, esta cultura de información disponible en un clic, en la mano, en una aplicación, hoy los equipos tienen esa facilidad de registrar en tiempo real lo que hacen, de documentar todo, de generar estadística, de generar pues todos estos patrones de comportamiento y que permitan en conjunto con el equipo y sobre todo el principal líder tomar decisiones. Entonces, esa cultura significa que me importa lo que el sistema contribuye, que me importa que el sistema esté al día, que esté actualizado, que tenga información confiable. Y esa confianza parte de, a mí me importa lo que pasa aquí y quiero sumar, ¿no? Ahora, antes de entrar en materia, porque también dijiste otro punto muy importante, tú tienes formación financiera, ¿no? Eso es totalmente distinto a mi formación, por ejemplo, que yo soy abogado y con maestría en administración, que sí llevas temas de educación financiera, pero no es lo fuerte, ya sabes. Sí. Todo lo complementas con el calor de los trancazos del día a día. Según tu experiencia, ¿cuáles son las deficiencias de conocimiento con las que más comúnmente te encuentras
cuando llegas a asesorar a un propietario o director general financieramente hablando? Pues mira, la primera de ellas es que no tiene una cultura de registro, básicamente. Es decir, todo lo que pasa en el negocio lo tiene aquí. Es alguien que, viendo 2 o 3 cuentas que él controla, conoce lo que pasa, se basa quizás en ciertos saldos que ve y que está teniendo presentes. Primero es que no conoce esa manera de registrar correctamente y tener al día los números. La segunda es que no valora y no asimila el impacto de sus ingresos y sus egresos claramente. Es decir, el poder de sus números no lo conoce y no lo analiza. Esto significa que entiende que hay ingresos, pero quizás nunca los clasifica, no valora o no analiza un costo, por ejemplo, de adquisición de un cliente, ¿no? ¿Cuánto me costó traer este cliente? Si hice este esfuerzo, marketing, ventas, promociones, no valora los costos de adquisición, que eso es un primer punto clave en las ventas y en la rentabilidad de un negocio. La segunda es, no valora el entendimiento entre fijos y variables. Como dueño, es muy importante que te pongas un sueldo, que el negocio esté funcionando tan bien y que lo forces a pagar un sueldo con la calidad de vida, lo que el dueño decida que quiere recibir, porque al dueño le pasa que al final, pues si queda, le va bien, y si no quedó, pues ni modo, no me tocó, y ordeña el negocio. Ese es el segundo gran problema, ordeña. Entonces va tomando dinero de varias partes. Si lo vemos como un estado de resultados, como el camino del dinero, el flujo de efectivo no lo entiende. Claro. Y no sabe cómo camina, no sabe dónde contribuye, en dónde está haciendo un gasto innecesario, en dónde está teniendo que controlar más para que la empresa tenga todo lo suficiente para salir adelante, y eso es el segundo punto, no conoce el punto de equilibrio. O sea, no sabe la empresa los mínimos requeridos de ingresos y al final los variables que va teniendo los pierde de control, es decir, los pierde de vista, y eso hace que el negocio, volviendo concretamente a la pregunta, no hay ingresos claros en su mezcla y en su contribución, fijos y variables no lo sabe dividir y al final no conoce el margen. Toño, no te miento, 5 de cada 10 dueños de negocio, pymes, que es una brecha muy grande en nuestro país y principal contribuidor del PIB, no conoce sus números, no sabe el camino del dinero. Sabe que hay dinero y hoy hay, y el mes sale, pero no sabe el camino y la rentabilidad que está teniendo. Y es increíble, porque el 70% de la economía de México se basa en empresas familiares. Exactamente. En pymes, el 70%. En Estados Unidos es abajo del 50%. Y algo que me gusta es que una de la parte de la visión que tenemos es esas empresas familiares, volver las familias empresarias, que ese es el gran reto. Claro. Transformarlas en eso. A ver, repíteme eso, pero con hay muchas empresas familiares, pero hay pocas familias empresarias. Esto lo digo porque un gran problema que viven las familias empresarias es el desconocimiento de roles. El conocimiento de cada posición puede ser la sangre, puede ser la familia, pero ¿qué espera de ti este consejo? ¿Qué espera de ti esta familia? ¿Qué espera de ti este negocio para seguir creciendo? Y la contribución que vas a tener en muchos casos, y es el principio de un programa de acompañamiento, ¿cuál es el rol de cada miembro de la familia? ¿Qué esperamos de ti? ¿Y cómo vamos a responsablemente hacer que esto pase? Rindiendo cuentas como familia. Y si es necesario, traigamos a quien sepa hacerlo y construyamos una empresa organizacionalmente bien diseñada, pero que nos permita seguir creciendo, porque la tercera generación por eso a veces no ve lo que era la empresa y termina quebrándola, ¿no? Claro. Tristemente. Ahora vamos a pasar un poquito ya en la materia de cómo construyes los cursos que das y todo eso. Sí, los programas, sí. Una lista de preguntas que a mí me encanta ver lo que la gente pregunta en internet, ¿no? Porque te da un termómetro de los que nos escuchan. Sí. Cosas que no se atreven a preguntarte un día en un restaurante. Correcto. O algo así, que dices, bueno, como te dije en un principio. Entonces, estas preguntas que traigo, literalmente, son de Google Trends, lo más buscado en temas de negocio por administradores o directores generales. Entonces, la primera pregunta es, que va muy de la mano contigo y con las clases y los cursos que impartes. ¿Cómo definirías la visión empresarial y cuál consideras que sea la importancia en el desarrollo de un negocio? La definiría como el propósito y el para qué más relevante que tiene el negocio. Muchas veces entendemos los qués, los cómo, pero no los para qués. Entonces, es eso que realmente es la esencia desde que empezó el negocio, es el rumbo
y lo que mantiene la claridad en el enfoque, porque es algo vivo. La visión a veces la pegamos allá afuera porque pues, el abuelo la dijo y le gustó a todos y ahí la puso el abuelo y no sé qué signifique, pero está allá afuera. Entonces, es el principal para qué y la esencia del negocio. Y la importancia que tiene la cultura de la empresa es que es la base para las conductas y comportamientos que debe vivir el equipo. ¿A qué me refiero? A que esa visión se tiene que trasladar en el quehacer en el día a día y en las más grandes metas. Me acuerdo mucho un jefe que tuve en Volkswagen, del vicepresidente de la empresa, cada vez que llegaba con una idea a la mesa, una propuesta, me decía, ¿y eso qué aporta? ¿Eso qué agrega? ¿Eso de qué manera suma a la visión más grande que está ahí escrita? Entonces, la principal manera de validar esa visión con la cultura es cómo estamos haciendo que eso contribuya y vuelva tangible toda esa aspiración y motivación que está escrita ahí, básicamente. Ahora, hablamos siempre de cultura organizacional, ¿no? Y filosofía institucional. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? O sea, ¿cómo defines tú la cultura organizacional de una institución? La cultura organizacional yo la defino como la composición de visión, misión y valores. Es decir, Claro. Esos tres elementos es lo que construye eso que quieres que se respire en la empresa. Ese ambiente, esa empatía, esa camaradería que se tiene, es producto de esa cultura y de esos tres elementos, misión, visión y valores. La filosofía va más allá y es donde hoy le agregamos esa conexión emocional de las personas con lo que pasa. Yo puedo llenar de sistemas, control, procesos, todo lo racional a la empresa, pero si la parte emocional no la enriquezco con compromiso, cultura, todo lo que son comportamientos, y esa filosofía es cómo yo voy midiendo los actos de liderazgo que tiene la gente hacia el comportamiento que quiero. Filosofía puede ser, oye, se cayó, yo no lo rompí, pero lo levanto. Se rompió la puerta, yo no la rompí, pero la arreglo. Oye, llegó antes el cliente hoy, no importa, aquí estoy, lo atiendo. Esa filosofía es más ese actuar diario que hace que la gente empiece a sentirse orgullosa de estar en este equipo. Y una filosofía es más algo que se vive emocional en el ambiente constantemente. Ahora, se escucha padrísimo cuando hablamos, ¿no? Es que la cultura organizacional, y yo he estado con directores generales de diferentes instituciones. Seguramente. Y me ha tocado ver quienes literalmente, como si me estuvieran declamando, sí, sus valores poema, ¿no? institucionales, ¡pum!, te los avientan Sí. y nuestros valores son tal, tal y tal y tal. Y dices, órale, y no era el director general, ¿no? Era a lo mejor y ya 4 líneas abajo en escalafón. Y dices, bueno, visualmente y en imagen me estás dando una extraordinaria imagen de tu institución, pero por otro lado, me genera la duda es, ¿cómo es la manera correcta para permearlo? Porque ahorita dijiste un punto súper clave, que es medir los actos buenos que van en forma de la cultura, ¿no? Que creo que esa es una estrategia y por eso viene mi pregunta. ¿Cómo permeas una cultura organizacional? Ya la escribiste, está padrísima, tienes la filosofía divina, tienes unos cuadros de cristal padrísimos que los firmó tu abuelo por todos lados en los pasillos. Ajá, ¿y ahora? Es clave este punto porque puedes quedarte en esa parte inspiracional, motivacional. Acuerdo mucho un día que en uno de los casos en una empresa desapareció una laptop un día de una oficina. Y después de toda la investigación y las encuestas, apareció la persona y al final comentaba, es que yo en esta empresa no robo, no porque ahí dice que no deba robar, sino no robo porque no me nace hacerle daño a esta empresa. Entonces, te comento esto porque los valores es algo que en el día a día tenemos que medir y volver tangible y visible para el negocio y para los colaboradores. Después de ese speech y todo lo que dijo quizás este director o este manager en la empresa, la idea es yo qué estoy haciendo para que en el día a día haya evidencias de eso. Los objetivos y la medición parten de esa filosofía. Típicamente, en el día a día hay cosas muy puntuales que se pueden medir, comportamientos que podemos medir y cosas que ponen a prueba los valores. Por ejemplo, un día me decía otro director, es que queremos ser excelentes, un poco relacionado con la pregunta. Yo quiero ser el número 1 en Puebla. Bueno, y eso se traduce en excelencia, en calidez y calidad en lo que hacemos. Entonces, respondiendo concretamente es, hoy el equipo tiene calidez en el trato, tiene calidad en términos de puntualidad,
Si la cotización dijimos que antes de las 10 estaba en el correo del cliente, está enviada. Si dijimos que la visita se hace mañana 10 en punto estamos con él. Si necesita soporte en línea, se lo damos 24/7. Si necesita que yo le resuelva algo que necesita, estoy ahí siempre dispuesto a ayudar. Todo eso se traduce en elementos que son comportamientos y que hacen que ese gran speech y todo lo que ves pegado en la pared se viva. Eso es lo más práctico. Vale, súper. Ahora, desde tu experiencia, ¿cuáles son las prácticas más efectivas para promover el desarrollo integral de todos los colaboradores dentro de una organización? Porque esto también es algo que enriquece cultura, ¿no? Claro, una persona está contigo por reconocimiento, desarrollo y un ingreso digno. Eso es lo más importante que deberías cuidar. Entonces, el desarrollo integral tendría que cuidar esos 3 elementos. La mejor manera que nosotros proponemos y acostumbramos trabajar es, primero, desarrolla un sentido de responsabilidad colectiva. Es decir, no solamente eres quien llega a trabajar, sino eres persona también. El equilibrio entre persona y trabajo, el equilibrio entre cómo estamos haciendo que estés bien para que estés bien aquí. Un día hicimos un sondeo de reconocimientos mensuales del equipo y una persona nos dijo, es que yo no quiero más ingresos, yo lo que quiero es una silla nueva, mi silla ya está vieja, está incómoda. Otro amigo nos decía, es que yo lo que quiero es un día de vacaciones con mi familia, me hace mucha falta. Es que yo lo que necesito es pues que mi oficina, en vez de ver para acá, vea para allá. Me encanta el sol y tomar el sol en las mañanas. Entonces, todos esos elementos generan un desarrollo integral, que la persona se siente recompensada, se siente valorada y se siente en una relación significativa conmigo. Y esa es un poco la respuesta más concreta que te diría. ¿Qué estás haciendo para que la persona se sienta vinculada en una relación significativa contigo, donde te preocupa su bienestar? Y bueno, de wellness podemos hablar aquí mucho tiempo, que está muy de moda, ¿no? ¿Qué haces para que su salud, su bienestar mental, físico esté bien, ¿no? Sí, súper. Oye, y a ver, en estrategias a implementar, hay una brecha gigante en la comprensión de las personas. Sí, claro. ¿No? Cuando no estudias el cómo ligar una misión, visión, estrategia, ¿sí? Y la cultura organizacional en cada una de las acciones estratégicas específicas que van a lograr que se dé tu misión y tu visión. Correcto. ¿No? Si yo tengo como visión ser el hospital más importante, centro-sur del país, existe un ranking para lograrlo y ese ranking mide ciertas cosas, pues yo debería de tener acciones estratégicas en cada una de las cosas, ¿no? Correcto. Y eso es algo muy sencillo. Pero ¿dónde se te está trabando los administradores para lograr entender que todo es un hilo? Claro. Ahora sí que como hilo de media. Totalmente. ¿no? Que se tiene que ir de un mismo jaloncito. Claro. ¿Y qué consejos nos darías para poder implementar una filosofía y cultura institucional ligada a todas nuestras acciones estratégicas para el cumplimiento de nuestra misión y visión? Es una excelente pregunta porque el esfuerzo se diluye en el camino, que es un poco lo que estás comentando. Y también hay que decir que trabajo duro no es igual a progreso. Es común ver a equipos esforzándose al máximo, pero contribuyendo poco a las metas de la empresa. Lo primero que te diría es que menos es más en temas de control y medición. Lo retador es el enfoque. Entonces, lo primero es este ejercicio donde todos los principales líderes de la empresa están involucrados en la construcción de la visión y la filosofía. Debe ser el principio de todo. Es decir, que se comprenda, que se entienda por qué cada palabra que está ahí redactada, cada idea que se plasma tiene un sentido con lo que quieren y el para qué. En el camino, lo importante después es priorizar. Muchos equipos se pueden llenar de indicadores, se pueden llenar de reportes, pero realmente no están trabajando en lo prioritario. Y es donde el equipo empieza a creer en la multitarea. La multitarea es la mejor fuente y manera de echar a perder muchas cosas al mismo tiempo, básicamente. Y la otra es, no siempre puedes estar disponible para todo. Entonces, la idea es priorizar qué es lo que más aporta y lo que más suma a los resultados. Y después, el equipo debe tener esa iniciativa y esa manera de rendir cuentas, entendiendo que está sumando y aportando a lo más valioso que tiene que hacer. Y eso se hace a través de priorización y de definición de resultados clave. Es decir, ¿yo qué espero de Toño esta semana? Claro. Yo necesito que estos 3 temas
sean crucialmente algo que estás mentalmente y activamente pensando y haciendo funcionar. Dejo que trabajes y tenemos un espacio para medir, reportar y traer esos retos que estás enfrentando para poder afinar y vámonos. Es decir, son paradas muy cortas, son espacios semanales de 30 minutos donde vemos colores, vemos números, vemos porcentajes. Entonces, la respuesta sería que vayas entendiendo con enfoque y con productividad qué es lo más importante que tienes que hacer y que cada vez vayas por menos y no llenarte de tanta información, sino cuáles son los 3 puntos clave que esta semana tienes que hacer funcionar para que todo lo demás sea más fácil o incluso innecesario. Entonces, ese enfoque es medición y es un espacio donde haya comprensión del impacto de lo que está haciendo el equipo, básicamente. Claro. Hay una herramienta padrísima que yo utilizo. Bueno, yo utilizo 2 herramientas, hice un híbrido entre las 2. Una, me imagino que ya la conoces, que es la Eisenhower Box. La diseñó el presidente de Estados Unidos, creo que fue los cuadrantes, ¿no? Ándale, son un cuadrado con 4 cuadrados. Lo urgente y lo importante cruzado. Lo urgente y lo importante, ¿no? Que si es urgente y es importante, hazlo tú. Correcto. Si es urgente pero no es importante, delega. Si es importante pero no es urgente, delega. Y si no es urgente y no es importante, no lo hagas. Y la idea es cómo te llevo cada vez más a lo que no urge y sí importa, que es lo clave. Exactamente, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas, y también está por ahí otro, no me acuerdo si se llama la caja de Moscú o el cuadro de Moscú, que también te delimita las prioridades sobre cómo entender la diferencia entre un proyecto y un cambio institucional, ¿no? Sí. Porque muchas veces manejamos los proyectos como tareas y es distinto. El proyecto llega para quedarse, ¿no? Y la tarea se completa y se acabó. Sí, es algo que terminó en ese momento y sale de la planeación. Eso que dices es súper importante. Ahora, vamos a hablar de un tema un poquito difícil. Digamos que el tema de los clientes, hay ciertos universos de instituciones que son distintas, ¿no? Sí. Y yo manejo una de ellas, literalmente. En el tema de hospitales, yo tengo clientes, llámale aseguradoras, llámale pacientes, llámale médicos, ¿no? Entonces, ¿tú qué herramientas utilizas que me puedas aconsejar a mí, a la audiencia, para manejar y llevar una prospección idónea para seguir teniendo una relación continua y mediciones importantes para mi personal? Sí, claro. Con los clientes. Mira, una que me gusta mucho es Salesforce, por ejemplo. Salesforce. Me gusta muchísimo. Otra es HubSpot. Ajá. Te diría que son las 2 más importantes. Hay una tercera que se llama Pipedrive. ¿Son CRMs? Exactamente, son CRMs. En el tema de prospección y gestión de clientes, una de las cosas que normalmente pasa es que no entendemos las fases que tiene el proceso comercial. Entonces, hablando, por ejemplo, de mi capacidad de cierre, que es otra de las líneas que trabajamos mucho en la firma. Súper. A veces hay ejecutivos o colaboradores que prospectan muchísimo, pero no cierran. Entonces, a veces es qué tanto estás cuidando y manejando el volumen efectivo de actividad en cada fase. Y la otra es qué tanto estás logrando calificar correctamente a tus prospectos. Porque a nadie le gusta que le vendan, le gusta que le ayuden a comprar. Claro. Entonces, el proceso de seguimiento es clave. Dice Brian Tracy, unas gano y otras aprendo. Pero el proceso comercial siempre debe de mantener tiempos, seguimiento y una nutrición de cada etapa de lo que estás viviendo. Entonces, estas herramientas Salesforce, Pipedrive y HubSpot, por ejemplo, nos funcionan mucho porque lo que hace es incrementar la productividad del equipo comercial porque le está dando tiempo y enfoque, volviendo otra vez al tema, a cada fase. Es decir, si la primera fase lo que necesita es que yo entre en contacto, que yo califique, que yo analice que sea mi cliente ideal, que tiene disposición a pagar por lo que yo hago y que voy a calificarlo para generar disposición a invertir en esto, sigue adelante. Al final, un sistema tiene que ayudarte a pasar más tiempo con más y mejores prospectos y aprender a descartar a quien no quieres como cliente, básicamente. ¿Y cómo? A ver, platícame eso, que está interesante. ¿Cómo descarto a alguien que no quiero como cliente? Mira, es un proceso interesante porque cada vez el proceso te va llevando a generar, como decía, una mayor disposición a pagar. Somos una cultura que hay que decirlo, es campeona olímpica en la pelea por precio. Tú lo sabes. Claro. Entonces, el cuánto es lo menos, échale más ganas. Es como vivimos mucho esta cultura. Sí. Pero el proceso, lo que tiene que hacer es cada vez
generando más disposición y certeza y confianza en ti. Entonces, un proceso que cada vez genera más apertura es cuando de entrada él es quien pregunta, quien empieza a indagar, quien empieza a pedirte más detalles, porque lo que tú hiciste al principio fue conocer mejor al cliente. Todavía prospecto. Prospecto es quien abre una línea de interacción contigo y está dispuesto a comunicarse. Es quien ya no te dejó en visto, quien sí te contestó el mail, quien te recibió, quien te puso atención y empezaste a despertar interés. El paso más importante es cuando la persona genera tal confianza que está dispuesto a que lo que tú haces le resuelva algo traducido en beneficios y soluciones. Cuando tú mantienes eso presente y la persona se da cuenta que le vas a ayudar a resolver algo con beneficios y soluciones, es donde la persona, a través de preguntas, a través de información, a través de materiales, concretamente hay quien a veces quiere vender en la primera cita. Sí, la venta toma una temperatura, se cuece a cierto hervor. Entonces, la venta es un proceso que incrementa la confianza, reduce la resistencia. Hay quien llegas a venderle y está con los guantes arriba. Claro. Entonces, la venta es un proceso de bajar la resistencia y disposición cada vez más abierta a comprar. Entonces, un proceso tiene que ayudarte a eso, a que estés confiado, seguro, que yo te voy a llevar del punto A al punto B con tiempos muy concretos y momentos clave. Hay quien a veces, entre la convicción de la persecución, mi Toño, es muy delgada la línea. Hay quien a veces vende persiguiendo. Claro. Y ese es el gran problema, ¿no? Es un factor de convicción el que tienes que lograr al final. Hay un libro increíble que se llama, me imagino que ya te lo echaste, el de Never Split a Difference. Ah, por supuesto. De Chris Voss. Sí, que es negociación, pero a todo lo que da. Negociador del FBI, ¿no? Es correcto. Del FBI. Librazo. Y rescata pues a estas personas que estuvieron secuestradas en bancos en Nueva York. Sí, es un librazo. Hace mucho tiempo, ¿no? Y pues él dice, never split the difference, porque no puedo decir, entrégame 2 y mata a 2. ¿no? Exactamente. Tengo que sacar todos perfectamente bien librados. Y luego se va a Harvard a estudiar la negociación de negocios y se los lleva a todos al baile. Y él habla en los primeros capítulos de su libro que la palabra que tú buscas nunca es sí. Eso me sacó de onda desde el principio. Si la primera palabra que tú buscas es el no, porque cuando te dicen que no, ponen su barrera y se sienten en confianza, ya se sienten protegidos, ya se protegieron de ti, ¿no? Entonces, exacto, ahora te voy a decir cómo se vence el no. Y empieza con todos sus temas de seducción al cliente y es algo impresionante. Buenísimo. Creo que la negociación son cursos y es una ciencia que todos debemos de llevar a cabo, ¿no? O sea, es algo tomé un programa que, perdón que te interrumpa, pero llega a una conclusión que es, al final en la vida no tienes lo que mereces, sino lo que sabes negociar correctamente. Exacto. Es un ciclo donde tienes que lograr esta famosa sopa con Z, que es donde los dos intereses logran una zona de posible acuerdo, ¿no? O sea, cómo estás construyendo una zona de posible acuerdo, mostrando intereses, pero gradualmente, entendiéndolos de la otra parte. Es un arte la ciencia. Yo me pongo a pensar, todos los que somos papás, tienes a tu niño y tu niño que te diga que sí todo el tiempo, digas, es que se porta perfecto, ¿no? A todo dice que sí. Le digo que esto y sí. Pues no. O sea, yo creo que el niño vivo es aquel que te obliga. O que te cuestiona un poco, ¿no? O que te cuestiona para generar una negociación y es algo que debemos de fomentar. Claro. Porque si les obligamos a no rezongues si haces lo que digo. Sí, a un sometimiento, si lo quieres ver así, ¿no? Exacto. Al final del día, en la vida, van a llegar sin ese aprendizaje cultural de totalmente la negociación. De acuerdo. Y está cañón, ¿no? Creo que es algo muy valioso en la vida. Muy interesante. Oye, está muy padre eso que dices. Hay que calificar al cliente y hay que desistirse de los que realmente no. Pierdes tu tiempo finalmente, ¿no? Con gente que no está dispuesta a comprar o no es el cliente que quieres. El mayor éxito es que escojas a quien quieres como cliente. Ahora, pero para eso hay que saber negociar primero, ¿no? Por supuesto. Y hay que saber identificar todo ese tema, porque si no, pues obviamente, si llegan, como tú dices, persiguiendo y metiéndose en temas donde no y diciendo palabras incómodo, que no, se convierte incómodo y un cliente prospecto posible ya lo echaron para atrás. Algo básico que nos pueda decir, mira, yo normalmente tengo un seguimiento de 5 a la semana y les hablo, les recuerdo. Algo básico es que hagas un espacio en tu agenda para prospectar. Eso es muy importante. Volviendo al tema de las prioridades, siempre define un espacio de tu agenda, obviamente en bloques, donde puedas tener un enfoque 100% dedicado a prospectar. Y más quien está emprendiendo y nos está escuchando, el emprendedor más que capital necesita clientes. Entonces, un trabajo de prospección activa,
donde tengas tiempo suficiente para enfocarte en ver cuál es la lista de contactos que más está funcionando, el perfil de personas con las que te quieres acercar, y lleva sobre todo un proceso donde estés presente. Estar presente no significa vender forzosamente. Estar presente significa mantenerte cerca, pero con elementos, ejemplo, quizás si me dedico al sector inmobiliario, tener presente una infografía, oye, mira lo que está pasando en Puebla, en la región, en el sureste, booms como el de ahorita Mérida que están viviendo. Oye, aquí está una infografía de lo que la plusvalía de una propiedad puede generar. Te dejo esta infografía, léela. Oye, es tu cumpleaños, feliz cumpleaños, que estés bien, saludos. O sea, mantenerte cerca e ir construyendo un proceso que tenga tiempos muy puntuales y cúmplelos. O sea, sé disciplinado, porque la venta es también con ciertos momentos de verdad con lo que la generas. Es decir, agenda, sigue los tiempos y genera contenido de valor que aumente la disposición todo el tiempo. Eso que dices es clave. Yo me acuerdo hace, que habrá sido como 10 años, me ofrecían un servicio de unas antenas de Telcel para que sean repetidoras dentro del hospital, Sí. ¿no? Porque obviamente estando en el área de Angelópolis existe el problema de saturación de líneas, o existía en ese momento, y había muy poca fuerza de señal, ¿no? Entonces me decían, dentro de lo que te doy, ¿sí? No te voy a rentar el espacio para ponerla en el hospital, pero te doy de intercambio que puedas mandar mensajes a los que están en la zona. Y yo dije, masivo, pum. Híjole. Y me pongo a pensar, digo, yo creo que también es que tener mucho cuidado, ¿no? De que no puede ser invasivo, ¿no? Totalmente. O sea, ¿cómo tuve yo acceso al celular, ¿no? Pues hay veces que dices, alguien te vendió la lista. Por supuesto. ¿Y cómo llegaste a mí, no? ¿Cómo llegaste a mí? O sea, yo veo empresas como AT&T que no entiendo qué cosa. O sea, el servicio es increíble y de repente recibes en WhatsApp una comunicación directa para ti. Una comunicación directa de 2 personas diario tratándote de vender un paquete que ya tienes. Porque no ves, cuando estás en Telcel, por ejemplo, no ves que Telcel te escriba en WhatsApp y no ves que AT&T te escriba tampoco. Así es. Entonces, como digo, el que está tomando esa decisión es un cuate que está infringiendo el espacio personal de una persona. Sí, a todas, sí. Y eso es terrible, ¿no? Y eso también pasa no solamente con estos ejemplos burdos, pero pasa mucho con las personas que sienten esa necesidad de que les pongas atención para lo que te quieren vender, ¿no? Y hay veces que dices que yo no soy la persona indicada, ¿no? Y al momento que no entienden, se convierte invasivo. Entonces creo que es muy importante tener un curso al respecto. Ahora, vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención y es algo que yo estoy implementando, terminando de implementar de una manera correcta. Por eso salió la invitación. Esto lo platiqué con Cristian y me dijo, Daniel es la persona, porque Cristian, te mandamos saludos, sé que lo vas a escuchar. Cristian Marquina, un tipazo que ya pasó por acá. Y le dije, estoy metiendo todo lo de Objective Key Results, los famosos OKRs, que son, no es hilo negro, es algo inventado en la década de los 70s, 80s. Correcto. Si no me equivoco, creo que fue IBM. Sí, empezó IBM, Amazon, Netflix, ya todo, Google, siguieron todos. Y todo su sistema de pagos, de bonificaciones, de alcanzar objetivos, todo está basado en OKRs. Correcto. Las empresas, Netflix inclusive, ya también está con OKRs. Entonces me llamó mucho la atención cómo algo ha sido vigente ya casi 50 años, ¿no? Así es. O más a lo mejor si te pones a pensar que... Sí, desde el día 1, ¿no? En literatura, exactamente. Entonces... Yo tengo un tema. Entiendo cuál es el objetivo, ¿sí? El objective, el key results en literatura, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo identificas y cómo los divides? Y para eso te pido que me des una pequeña explicación de qué es cada cosa y cómo los vinculas. Perfecto. Lo primero es que existen objetivos en lo más alto y estratégico de la empresa. Decíamos hace rato que están muy conectados con la filosofía. Los objetivos principales son los que están volviendo el propósito y el para qué de la empresa algo real, algo que se alcanza y algo que se puede vivir en el día a día. Los objetivos de ahí cruzan a lo que son key results, que son los resultados clave que esperamos. Lo importante de esto es la redacción, es decir, la manera en la que plasmas para el equipo y para la empresa
el cómo se verían esos resultados clave es algo Claro. que se reduce a una redacción que tiene que ser en tiempo presente, porque es algo que estamos haciendo y trabajando en el día a día, pero también con un sentido de cómo se vería cuando esté listo. Es decir, el resultado clave es en dónde queremos estar y al final lo nutres de acciones, que es el tercer paso. Lo importante de esto es cómo logras que la prioridad, lo más importante y lo que quiero hacer, esté conectado con el objetivo más estratégico que tiene la empresa. Por eso es que esta metodología tiende mucho, como decía hace rato, al menos es más, a darte cuenta de qué es lo más importante que hoy tenemos que entender, que contribuye más a las metas, y cómo redactamos algo que sea entendible para todos, que nos permita encontrar una responsabilidad colectiva donde todos entendemos eso que queremos, a cada quien que le toca hacer para que funcione, traducido en acciones muy específicas. Se puede traducir en volumen de llamadas, se puede traducir en volumen de prospección, se puede traducir en actividades de seguimiento, se puede traducir en progreso de la cobranza, se puede traducir en cuántos clientes entraron a la tienda hoy. Es decir, la importancia de los OKRs es lo filosófico de la empresa, lo más emocional y visión que existe, cómo cada quien tiene claro la acción que representa. Y eso se traduce en un tablero. El tablero es clave porque, me explico otra vez, tomando la idea inicial, cuando tú entiendes lo prioritario, entiendes la contribución que tienes que hacer, terminas teniendo una reunión semanal muy productiva, muy aterrizada a números, muy aterrizada a también partes más cualitativas, que son más difíciles de medir, pero que se genera una expectativa que nos dice a todos qué es bueno y qué es malo, que esa es la parte importante, qué es algo que aceptamos como buen desempeño y qué es algo que no aceptamos como buen desempeño. En conclusión, dejas claro para el equipo a través de detalles numéricos, de características de una acción y de progreso esperado, lo que esperas de ellos. En segundo lugar, mides con iniciativa, que esa es la parte importante. Mides con iniciativa lo que está pasando y abres la oportunidad de contribuir con ideas, con soluciones, con propuestas, porque a veces las juntas pueden ser pues una serie de problemas y retos que a veces nadie quiere venir porque sale con más broncas, con más retos o hasta con conflictos. Las reuniones en OKR son más enfocadas a iniciativas. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esto? ¿Qué retos estás teniendo? Perfecto, estás en amarillo. ¿Cómo hacemos que llegues a verde? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Algo más? Números, enfoque, a trabajar. Entonces, el equipo entra en una mayor capacidad de generar un círculo de confianza. Se siente más unido, se siente más enfocado y, por supuesto, la idea es que la responsabilidad nos lleve a una mejora continua, constante, con conocimiento y con entendimiento de lo que pasa en la empresa. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Tenemos una empresa que se dedica a la venta de un producto. ¿Okay? Correcto. Y para ese producto, pues obviamente tenemos unos gastos fijos, costos y gastos variables. Correcto. Y lo primero que tenemos que hacer tú y yo, me imagino, es darnos una vista cómo se maneja ese sector. Ya sean Correcto. automóviles, sean productos de medicina dental, no sé por qué se me ocurrió. Pero digamos eso. Entonces descubrimos que en estos productos dentales existe una media en las empresas públicas donde el gasto variable tiene una relación contra el total de ventas de un 32%. Perfecto. Y nos damos cuenta que nosotros estamos en el 39%. Correcto. Por ende, nos estamos comiendo un trancazo de la utilidad. Estamos contribuyendo más de la cuenta al ingreso. Y traemos el 15% de utilidad en lugar de estar teniendo el 23%. Correcto. Con ese número así medio redondito que nos aventamos. Entonces, un OKR sería, vamos a llegar a mantener, según nuestro ingreso, abajo del 30%. Correcto. ¿No? O llegar al 29 óptimo o 28 super óptimo. Bien. Sobre eso despliegas ahí algunos bonos y sabes que arriba del 33 estás mal. Correcto. Ya no estás haciendo tu número óptimo. Sí, ya no es aceptable, vaya. Exacto. Y de tu ingreso, sabes que estás metiendo 100, porque lo dijimos en un principio, ¿no? Uh-huh. O vamos a poner un número redondo, 1 millón. Correcto. ¿Sí? Ya sabes que 300,000 pesos van a ser tus
tus gastos, Correcto. variables, tus costos fijos es otro boleto que van a estar en otra relación dependiendo del país y lo que tú quieras. Y ya sabes que tu ingreso debe de estar según cómo estás manejando el pastel de mercado, ¿sí? Según los estudios o análisis que debas de comprar o de adquirir, sabes que debes de estar en 150 para tener el 33% de lo que te corresponde en el mercado de Puebla. Entonces, ahí ya tienes la cantidad de ingreso. Tienes dos objetivos claves que te van a dar el resultado de tu empresa. Nada más, así de fácil. Así de rápido. Si tú mantienes tus gastos variables, ¿no? O tus costos variables con una relación del 30% y tú tienes ya tu cantidad de ingreso que no deben de ser 1 millón, debe ser 1,300,000. Sí, ya vas a tener tu resultado casi el 30% de utilidad, ¿no? Así es. Y eso es como manejas un OKR. Ahora, eso lo entendemos todos. Sí. Bien, pero ¿cómo lo ejecutamos con nuestros directivos? Y digamos, si yo les estoy poniendo una zanahoria, ¿no?, en el horizonte, que digo, cada trimestre, como empresa pública, vamos a dar ciertos bonos aprobados por el consejo, ¿qué pasa si no los cumplen o los medio los cumplen? ¿Cuál es el deber actuar de un director general? ¿Lo medio pagas, lo medio no lo pagas? ¿Tienes que ser muy rígido, muy estricto? ¿Cómo debe de funcionar ahí para contribuir con el liderazgo de la organización? Podemos ser tan fríos como quien dice, yo no pago esfuerzos, pago resultados, que se da mucho, pero también los sistemas de medición como el que estamos tocando hoy, también evalúa el nivel de contribución que tuviste. Siempre un bono y el desarrollo directivo tiene que tener esta perspectiva integral del desempeño de la persona. Habiendo pasado por lo financiero, que ya explicaste muy bien, cualquier persona puede valorar el desarrollo y la contribución que está logrando los resultados. ¿Esto qué significa? Que yo puedo estar dando mi 100%, pero no estoy llegando a lo que se espera de mí. Claro. Normalmente hay diferentes escalones o diferentes niveles de contribución a las metas. Entonces, el dirigir una empresa también significa estar cerca en este sentido de retroalimentación con la persona. Lo digo porque la persona es consciente de que lo que está haciendo bien es importante y lo sigue haciendo, pero no alcanzó el bono que esperaba. Sin embargo, yo en este espacio de revisión y de medición fui teniendo claridad en lo que fue haciendo bien y en lo que tuvo que cambiar o corregir en el camino. Entonces, mi recomendación es que en la dirección siempre puedas tener esas pequeñas evaluaciones y premios de los pequeños pasos o de la contribución que se tuvo. Es decir, cómo estás dando el reconocimiento a los diferentes pasos que dio la persona para contribuir a lo más grande. Porque alguien que no alcanzó la meta principal se frustra y puede dejar de dar su 100. La suma de los esfuerzos y esta responsabilidad colectiva es algo que tienes que tener muy presente para premiar lo que realmente merezca ser premiado. Es decir, no llegamos al 100, pero tuviste una contribución tan valiosa que te puedo dar un beneficio de la contribución que generaste. En resumen, es como el director que paga bonos por los ingresos. Lo que deberías hacer es pagar un bono por el crecimiento que generó esa persona en el negocio. Claro. Es decir, compartimos el beneficio que logramos, la utilidad que generamos, porque ese ingreso tal vez no nos generó, sino pérdida. ¿Qué estoy haciendo para que crezcas en contribución? Y por eso decía el bono, con base en la contribución es mejor que lo des. O sea, en nuestra empresa de productos médicos dentales, que tenemos tú y yo, ¿no? Así, míticamente el día de hoy, digamos que mantuvo los costos en su relación en un 31%. Los cuidó, los mantuvo. Los cuidó, los mantuvo y no llegó a su meta de ventas. No llegó al 1,300,000. Exacto. Llegó a 950,000 pesos. La relación de eso te da un número, ya no del 15 como lo tenías, sino ya de un 20% de utilidad. Más o menos, digo, obviamente hay errores pero en esas proporciones. Pero en esas proporciones es más o menos como se comporta este tema. Tú dices, ahí tienes que revisar y decir, esa contribución que tuvo, sí amerita a un bono. Correcto. ¿Parcial o no parcial? Correcto, porque al final la venta tiene un camino y cómo fue contribuyendo a cada parte. Cuidó los costos, no trajo los 80 clientes, trajo 60, pero la empresa creció y generó un beneficio a los objetivos estratégicos. Entonces, le vas dando ese beneficio por la contribución a la parte que le toca. Ok, porque sí hay mucha literatura, Daniel, que dice ni de broma, ¿eh? O sea, aquí es con látigo. Si no llegas,
vas para atrás. El riesgo en ese sentido y a título personal es que la persona necesita ir creciendo gradualmente y contribuyendo gradualmente. Es como quien nos dice, oye, ¿cómo ponemos las metas? Hay quien hace, ¿cómo nos fue el año pasado al mismo mes? Es la primera referencia que muchos dicen, ¿cómo nos fue un febrero de 2021 para ver los del 2024? No eran las mismas condiciones demográficas, económicas, competencia, precios. Entonces, ¿qué tanto las metas que defines son alcanzables, son inspiradoras, son alcanzadas en un grado o en otro de manera integral? Entonces, puedo ser tan frío como dije al principio, yo no premio esfuerzos, yo premio resultados, por supuesto. Pero hoy el líder actual y en mi filosofía es la contribución que lograste debe ser reconocida. Totalmente. Al 100%. Sí, si no generas una desmotivación. No, se desmotiva y se va. Y hoy la rotación y la falta de compromiso, la persona se desconecta emocionalmente del negocio y por 100 pesos se cruza a trabajar con la competencia. Sí, es cultura organizacional perdida, ¿no? Totalmente, que es lo más difícil que cuesta Ahora, trabajo lograr. Ya ahorita que estamos en un mundo tecnológico, vamos a aventarnos algo duro. Primero, ¿en qué está aportando la tecnología para el seguimiento de todo lo que tú haces? Muchísimo. Y dos, ¿qué tan fuera de la competitividad están las personas que siguen manejando todo en Excel? Primero, aporta muchísimo. Hoy te podría decir que los sistemas que implementamos corren todos tecnológicamente en una plataforma, se llama Profit.co, de hecho. Es un espacio donde en tiempo real tienes visibilidad, tienes comprensión, tienes información y sobre todo la pandemia nos enseñó a todos la movilidad y la forma de contribuir de manera remota. Entonces, hoy es un must, hay que estar ahí, hay que fomentar en el equipo el uso de la tecnología. Quien se queda fuera, hay dos riesgos muy grandes, que es lo que siempre vemos en los acompañamientos que llevamos a cabo. Lo primero es que no existe una capacidad de visualizar lo que pasa en el negocio, es decir, dependes de que la libreta o el Excel lo tengas aquí. Imagínate tan fácil como se robaron una laptop, se llevó los Exceles que teníamos o no tenemos acceso a la nube en este momento. Esa es una primera parte. Y la otra es, no puedes crear un sistema que dependa de una persona. El día que la persona se va el sistema, se va el conocimiento, se va la gestión de la información. Cuando tú tienes un equipo basado en sistemas y tecnología, es muy fácil que alguien llegue y tome la posición, crezca. Si el área llevó a esta persona a un nivel superior, llega alguien más. El sistema te permite, como decía al principio, tener los cómo bien implementados, la toma de decisiones para que la persona educada llegue y tome el control. Entonces, es tener tu control de ingresos en una libreta, en un Excel. Y hoy hay todavía muchísima gente, lamentablemente, que teniendo los recursos, volviendo al tema, es cultura. Es el miedo a que todos den en un clic y puedan ver los números, que todos conozcan el flujo de efectivo, la información. Es ese cambio de transparencia, de abrirse al conocimiento, pero positivamente para crecer como equipo y tomar decisiones correctas. Y lo que mencionaste en un principio, vas a seguir esclavizado a tu negocio. Totalmente. Si no tienes un sistema de inteligencia de negocios en tu establecimiento que te permita manejar esa transparencia de cómo está alimentado el sistema, ¿no? Así es. Si tienes un sistema robusto, riguroso, estricto, te va a permitir ver en tu celular cómo va el día a día la facturación, si te estás quedando corto. Podrás ver con cortes quincenales más o menos los gastos, los costos, para poder hacer temas estratégicos. Por eso la cultura de registro es fundamental. Totalmente. O sea, porque es un negocio que si tú le metes basura al sistema, sale basura. Totalmente. O sea, que tanto la gente está metiendo la información correcta. Cultura, otra vez. Y es por el bien de todos el conocer el camino y la información y a dónde vamos. Oye, ahora platícame de lo que me mandaste, la literatura que me mandaste al principio, de un curso de acompaamiento. Es un programa de acompañamiento que se llama Efecto Crece. Bien. Después de estos años, este último programa lo construí en 3 elementos. Lo primero es esta capacidad de evolucionar como dueños, esta escalera de desarrollo empresarial. Nadie te dice cómo ser dueño de negocio, nadie te enseña a ser dueño de negocio. El principio de este programa es un programa de 9 semanas, 90 minutos a la semana en línea. Es un espacio, yo le llamo un gimnasio de negocios, un entrenamiento donde primero enfoque, es decir,
A veces se nos olvidan los para qué de lo que empezamos, cuál fue el más grande para qué de lo que haces, el propósito, porque a veces eso es lo que evita que el rumbo sea claro. El tener presente, oye, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te apasiona? Es decir, esto, ok, sí, puede generar ingresos, se puede tener en una calidad de vida como la que quieres, pero ¿cuál es el para qué más grande de lo que haces? Hoy tenemos, por ejemplo, grupos de dueños de negocio que pues a veces los absorbe la operación, los absorbe el día a día y se les olvida el para qué. Entonces este programa primero tiene una parte muy fuerte en comprender lo más importante y el propósito de por qué haces lo que haces. Después nos movemos a un bloque que es enfocado en lo importante. ¿Cómo estás encontrando a través de OKRs lo que te hace crecer por etapas? Hoy lo primero que tienes que hacer tal vez es ir a traer clientes. Hoy lo que tienes que hacer es empezar a crear un equipo que te sustituya en cierto momento. Hoy lo que tienes que hacer es mejorar tu control. Hoy lo que tienes que hacer es ser un líder a quien se antoje seguir, influir más en tu gente, construir un equipo de alto desempeño. Luego tenemos un bloque que es más y mejores clientes. Y lo llamo así por lo que hace rato platicaba. A veces tienes clientes que era preferible no haber traído a la empresa o que ya quieres que se vayan. Entonces es traer más y mejores clientes de la calidad que quieres, desde cómo prospectas, cómo los cierras, cómo manejas esa lealtad y retención. Porque hoy traer un cliente, una cosa es el costo de adquisición y la otra es el valor de vida que tiene un cliente. A veces podemos invertir mucho en un cliente, pero no lo debes de perder al menos un año para que eso sea redituable. Entonces todos esos temas los vemos en este bloque. Y después viene la creación de equipos de alto rendimiento. O sea, cómo estás formando un equipo empático, con camaradería, con colaboración, con esas ganas de sumar, con esa relación significativa que te permita crecer a través de las personas y trascender más en tu negocio. Y por último, escalamiento. Un tema que tiene que ver con Scaling Up, una metodología que seguramente conoces, que es cómo estás llevando tu empresa a un escalamiento. Un día me decía un cliente que tenemos que vende plástico muy grande en México, quería abrir Oaxaca y era de los que en el mostrador, contando las monedas y los billetes todos los días, le dije, ¿y así quieres abrir Oaxaca? ¿Quieres hacer el boquete financiero más grande? Entonces, aquí lo que entramos es control para escalar. ¿Cómo replico lo que hago aquí en otro lado? ¿Cómo hago que los sistemas que tengo aquí, si la llamada me la toma Lupita, me la toma Darío, me digan lo mismo, el speech, el proceso, la información, la cotización? Al final hacemos eso. Hay quien ya viene buscando escalar su negocio, abrir más sucursales, irse a otro país, expandir fronteras. 9 semanas, 90 minutos. Pues está padrísimo, Daniel. Así es. La verdad es que yo los consejos que estás dando los he escuchado en diferentes literaturas muy importantes. Sí, sí, sí. Hay una brutal que todos deberíamos de leer que se llama ¿Qué pasa si Walt Disney dirigiera el hospital? 9 cosas y media que cambiaría. Es un libro que te abre los ojos en todo el sistema de servicio y hospitalidad. Y tiene ejemplos de aerolíneas, de hospitales, y es de un cuate asiático que, bueno, su papá es asiático, su mamá es americana, la mitad de su vida vivió en Japón, la otra mitad vivió en Estados Unidos. Él es director de operaciones del Hospital de Orlando y el Hospital de Orlando ganó en ese momento la licitación para atender los pacientes de Disney. Y Disney les dice, ok, pero la ganaste para aplicarla en 2 años. ¿Cómo que en 2 años? Sí, tienes que entrar a mi cultura. Y tienes 2 años para prepararte. Vívela y luego vemos. Él habla de cómo entra la cultura de Walt Disney y te la explica en 9 puntos y medio que cambiaría de cualquier organización. Excelente. Y casi todos los redundaron hoy. Yo creo que es imposible hablar de un sistema tan complejo como lo puede llegar a ser un negocio en 1 hora de podcast, por lo que en esta misma temporada te voy a hacer la segunda invitación. Al ratito Encantado, muchas gracias. nos ponemos de acuerdo para profundizar un poquito más cómo aterrizar este tipo de productos, porque nunca sabes a quién le pueda salvar el tema. Con y de todas gusto. maneras, vamos a poner tanto en redes sociales como todo tus datos para Gracias. que te puedan consultar y puedan ofrecer los Excelente. servicios. Porque ya llegamos al tiempo límite Muy bien. del podcast, porque si no, luego Se ya nos nadie fue rapidísimo. los escucha. Yo creo que es el podcast, no te voy a mentir, es el podcast que más rápido se me ha ido. Felicidades. En serio, yo creo este capítulo, bueno, este episodio es el que más rápido se me ha ido. Te agradezco, fue una conversación súper enriquecedora y me vuelan 1,000 millones de
de preguntas más que te podría hacer, Daniel. Y yo creo que vale la pena que nos sentemos y que lo formulemos con otra estructura para poder dar algo de regreso a todos los que nos escuchan. Encantado, ¿no? muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti por venir y a todos los que llegaron hasta el final. ¿Quieres dar algo más para cerrar? Pues cerrar nada más diciendo que como dueños de negocio algo clave es construir una visión y logra que tu equipo la comprenda y se conecte con ella. Eso es fundamental. Claro, totalmente. Y ligado a todas las puntos que ya hablamos durante el día de hoy. Pautamos. Pues muchísimas gracias, Cristian. Gracias por haberlo presentado. Gran tipazo. Nos estamos viendo a la próxima.